El tema esta mañana es Noé y el diluvio. Vamos a ver la historia de Noé y del diluvio en Génesis 6 al 9. No hay mucha, no la voy a leer porque es mucha información, pero voy a estar leyendo intercaladamente esto. Pero lo que sí voy a hacer es que le voy a dar un resumen de esta historia. Estas son las historias con las cuales usted y yo crecimos cuando niños, muchas veces, cuando íbamos a las escuelas dominicales. Y para eso nosotros en esos tiempos teníamos oídos y escuchábamos como niños, pero ahora es tiempo de que escuchemos como adultos y realmente entremos a la carne de lo que esto implica para nosotros. El resumen de esa historia habla de la maldad de los hombres que había llegado a ser tanta en toda la tierra. Viene Dios y visita al hombre y ve toda la maldad. Dios decide limpiar la tierra del pecado y Él decide hacerlo a través de un diluvio, de una inundación que fue universal. Toda la tierra fue inundada. Dios elige a un hombre llamado Noé y su familia para construir una arca por más de 100 años. Noé construyó el arca y puso 2 animales y 2 tipos de aves de cada clase en el arca, como Dios le había pedido. Dios le pedía cosas a Noé y Noé obedecía. Y como Dios dijo, llovió por 40 días y 40 noches. Nunca había llovido tanto. Y los niveles del agua se levantaron más arriba de los montes, ahogando a muchos humanos, a todos los humanos prácticamente que estaban afuera del arca. La tierra fue inundada por 150 días. Dios después viene y seca la tierra con un aire y el arca termina en el monte Ararat. Ahora el lugar es donde nosotros conocemos a la ciudad, al país de Turquía. Estos son los hechos que muchos de nosotros escuchamos cuando éramos niños acerca de la historia real que sucedió más de 3.500 años atrás. Entonces vamos a hablar de esto un poco. Pero esta historia no es solo, son hechos que sucedieron en esos tiempos atrás. Tenemos preguntas que hacer de este texto. Una de ellas es, por ejemplo, ¿por qué Dios quería que supiéramos estas cosas, esta historia que sucedieron en tiempos pasados? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos de esta historia, de la historia del diluvio, de la historia de Noé? Jesucristo dijo esto en referente a las Escrituras y la función de toda escritura en la Biblia. Esto que acabamos de explicar está en la Biblia, Génesis del 6 al 9. Pero Jesús viene y explica cuál es el propósito primordial de las Escrituras. En Juan 5:39, esto fue lo que Dios dijo, lo que Jesucristo dijo al respecto. Esto es lo que dijo. Dijo a los que estaban ahí haciéndole preguntas, a los fariseos, Él les dijo: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo estaba diciendo con esto que las escrituras, esta historia de Noé y el diluvio apuntan a Cristo, que dan testimonio de Cristo. Y esto es lo que vamos a hacer esta mañana. Queremos ver a Cristo, queremos ver a Dios en esta historia. La pregunta para nosotros esta mañana es: ¿qué es lo que Dios quiere que veamos en la escritura de Génesis de 6 al 9? La respuesta: Dios quiere que veamos a Jesús y a su Padre. Y esta mañana veremos 2 cosas: que Dios es bueno, pero tiene que juzgar el pecado. Que un Dios bueno tiene que juzgar el pecado. Esa es una cosa. La segunda cosa que vamos a ver es que un Dios bueno tiene que salvar del pecado. Y básicamente en estas dos preposiciones podemos resumir cómo las Escrituras, Génesis del 6 al 9, apuntan a Cristo. Esta mañana estaremos respondiendo a estas preguntas que dicen, pero vamos a enfocarnos un poquito más. ¿Cómo puede un Dios bueno mandar a la gente a un infierno eterno? Si Dios es justo, ¿por qué Dios no hace justicia en la tierra? Estas son las preguntas de la humanidad. ¿Dónde está Dios cuando hay mucha injusticia en la tierra? Esa pregunta tal vez se la ha hecho usted y obviamente yo me la he hecho también.
Y la otra es, ¿cómo puede un Dios bueno mandar a la gente a un infierno eterno? Aquí podemos ver los primeros indicios de la bondad de Dios y cómo Él empieza a responder a estas dos preguntas. Como les dije la primera vez, el primer punto es, un Dios bueno tiene que juzgar el pecado. Un Dios bueno tiene que juzgar el pecado. Mire lo que dice Génesis 6:6. Dice, déjeme regresar otra vez. Un Dios bueno tiene que juzgar el pecado. Se cree que Dios soportó más de 1500 años, le quiero dar un contexto de esto primero, con el pecado de los humanos. El pecado de los hombres era tan grande y terrible que Dios tenía que actuar, y actuó por amor a los humanos. Vamos a ver eso. Si Dios no actúa, hermanos, no hubiera raza humana hoy sobre la tierra. Si Dios no juzga, entonces no hay justicia. Para que haya justicia, tiene que haber alguien que juzgue. Y si Dios no es justo, entonces Dios no es un buen juez. Esto es lo que Dios quiere explicarnos. Esto es lo que queremos que vea usted en estos pasajes. Déjeme darle una ilustración. Imagínese que usted tiene un hijo y su hijo viene y lo matan. Viene usted, tiene tanto dolor por su hijo que le han matado. Imagínese que eso es el único hijo que usted tiene. Lo han matado, lo asesinaron. Y usted está ahí viendo a su hijo muerto. Lo primero que sale es una mezcla de amor por su hijo, que es humano, y también una mezcla de odio hacia la persona o hacia el pecado, a esa persona que mató a su hijo. Su corazón está dividido en ese momento. Usted exige justicia. Y exige justicia. Y si Dios es bueno, Dios tiene que hacer justicia. Pero también la persona que mató a su hijo, en este caso, en esta ilustración, tiene una madre. Y esa madre está triste por lo que su hijo ha hecho. Una madre pide justicia, otra madre pide perdón. Una madre quiere un Dios que haga juicio y otra madre pide a un Dios que sea bueno. Esto es lo que vamos a ver y a profundizar un poquito, hermanos. Para poder ver la justicia de Dios y por qué Dios juzgó al mundo tan severamente en el tiempo de Noé con un diluvio, tenemos que recordarnos cuál fue el propósito de Dios para el hombre cuando lo creó. La semana pasada enseñamos sobre esto. Vimos que el hombre era el pináculo de la creación de Dios, de la imagen de Dios. El hombre había sido creado para multiplicar la imagen de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y los creó, hombre y mujer. Y ahí en ellos dos, en la humanidad, en los humanos, en Adán y Eva, estaba la imagen de Dios. Y Dios les dijo, ahora multiplíquense. Lo que Dios les estaba pidiendo era que esa imagen buena de Dios se multiplicara y que la tierra fuera llena de esa imagen. Aprendimos que la imagen de Dios, que el hombre había sido creado para amar a Dios. Eso es parte de tener la imagen de Dios, de poder amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí Dios creó, en Adán y Eva, creó el amor por primera vez. El hombre podía amar a la mujer podía amar al hombre, y fue la primer familia. Y ahí en esa familia experimentaron el amor, así como la familia de Dios, la Trinidad, experimentaba el amor. Y eso Dios quería que se replicara y que la tierra se llenara del amor de Dios. El hombre había sido creado para reinar sobre la tierra. Dios le dio dominio sobre toda la creación, sobre los animales, sobre las aves, sobre la creación, sobre las plantas, sobre todo. Así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu tenían dominio propio. El deseo de Dios era que los humanos siguieran multiplicando lo bueno de la imagen de Dios. El multiplicar el amor que Dios le había dado a los humanos y que los humanos reinaran en un mundo de amor bajo la dirección de Dios. Ese fue el propósito de Dios. Cuando Dios creó todo, dijo 5 veces, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y ahí es donde nosotros vimos lo que Dios hizo y los deseos y el propósito que Dios tenía con la humanidad.
Ahora vamos a ver hasta dónde había llegado el hombre. Se creen que habían pasado más o menos 1500 años. No sabemos la fecha exacta o el tiempo exacto, pero habían pasado más o menos 1500 años desde la creación de Adán y Eva hasta este punto del diluvio. El hombre había llegado al pináculo de la maldad, lo que había simbolizado ser el pináculo de la creación de Dios, que Dios le puso su imagen. Ahora era el pináculo, era la cima, era lo más alto de la maldad. Había entrado una depravación completa en toda la tierra. Lo único que el hombre había multiplicado era la maldad. Mire lo que dice en Génesis 6:5, y ahí vamos a empezar nuestra lectura. Génesis 6:5, y dice: y el Señor vio, dice, que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Era mucha. Eso es lo que el hombre había multiplicado. Ya no estaba multiplicando la imagen de Dios, el amor de Dios, el reinar de Dios. Estaba multiplicando la maldad. Aquí dice que Dios vio. Dios obviamente no tiene ojos físicos porque Él es un espíritu, pero Dios aquí nos muestra como que si Él fuera humano, que Él estaba observando la maldad del hombre. Otra cosa muy interesante, recordemos que Dios es santo y sus ojos son puros y Él es pureza. Y Habacuc 1:13, esto es lo que dice acerca de Dios mirando hacia el pecado. Dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Dios es santo, hermanos. Nosotros podemos ver a la maldad, y cuando miramos algo malo y algo horrible, viene nuestro corazón y se contorsiona, y nuestro espíritu no quiere ver, y es horrible. Y ahora imagínese a un Dios santo poder ver toda esa maldad con esos ojos limpios. Lo único que el hombre amaba era la maldad. Mire lo que dice en el 6:5, vamos a seguir leyendo. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón eran solo hacer siempre el mal. Siempre el mal. Toda la intención, que toda la intención de los pensamientos de su corazón era hacer el mal. No había intención buena. No había nada, ni una de las intenciones del hombre era poder hacer lo bueno para el cual Dios lo había creado. No, toda la intención de su pensar, toda la intención de su corazón, de sus pensamientos, de su corazón, de su pensar, era solo hacer siempre el mal. Aquí hay otra palabra que tenemos que poner atención, y dice: solo hacer siempre el mal. Esta palabra es clave. No había nada, ni siquiera una gota de algo bueno en las intenciones y los pensamientos del corazón de los humanos. La depravidad, eso tan oscuro de ese pecado, esa maldad tan intensa, no había nada bueno. Y no solo eso, sino que era solo hacer siempre el mal. No había tiempo en el día que ellos no estuvieran pensando hacer el mal. Posiblemente solo cuando ellos estaban durmiendo estaba algo neutral, pero ellos nomás al estar despiertos, su inclinación era siempre hacer el mal. Muy interesante, hermanos, ver esto. Esto es lo que había pasado. Ese nivel de oscuridad, ese nivel de pecado, ese nivel de depravación, el mundo no ha experimentado eso. Eso lo experimentó en esa vez, y por eso Dios tuvo que actuar. Él tuvo que actuar y juzgar, porque había llegado a ser mucho. Lo único que reinaba todo el tiempo era la maldad, hermanos. Era la maldad. El reino que Dios le había dado a los humanos ya no era el reino de Dios. Era un reino que en vez de multiplicar lo bueno, la imagen de Dios, multiplicaba la maldad. En vez de multiplicar el amor de los unos por los otros, multiplicaba el amor humano egoísta, que solo se enfocaba en hacer lo que ellos querían, y la maldad seguía más y más profunda
en los pensamientos de ellos. En vez de multiplicar el reino de Dios con su imagen, el amor, multiplicaban el reino de Satanás. En esto era como se encontraba la humanidad cuando Dios vino y vio la maldad de los hombres en la tierra. La creación de los humanos fue el pináculo de la creación de Dios. Y ahora esa creación, al pasar de los años, había llegado a ser el pináculo de la depravación de todo. Lo que Dios había llegado a llamar bueno en gran manera, se había vuelto malo en gran manera. Dios no solo quiere que usted vea qué tan pecaminoso el hombre había llegado a ser. Dios quiere que veamos cómo se siente Él ante el pecado de los humanos. Hermanos, esta parte cuando la estaba leyendo movió mi corazón. Aquí usted puede ver al Dios, al creador de los cielos y la tierra. Y vamos a explicar que Él está usando un lenguaje humano para poder entender su dolor y cómo se sentía, aunque Dios realmente no siente eso como nosotros lo sentimos. Pero Dios quería que Él supiera, que usted supiera cómo Él se sentía y cómo Él se siente en medio del pecado. Mire lo que dice acá. En el versículo 6:6, Génesis 6:6 dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hermano, desde el principio de la Biblia, Dios no había hablado así. Él no había comunicado sus sentimientos. Sabemos que no tiene sentimientos, pero estaba personificando, tomando forma humana para que nosotros pudiéramos entender qué significaba esto para Él. Hermanos, y porque Dios nos ama, nuestro pecado le causa dolor a Él. Y dice aquí 6:6, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. La palabra pesó nos habla de arrepentirse. Pero Dios no se arrepiente, Él es soberano. Quiero que entienda esto. Él ve todo. Esto era parte de su plan. Pero Dios quiere que usted y yo esta mañana sepamos cómo Él se sentía en medio de ese pecado. Y viene Él y personifica. Hay una personificación. Él se vuelve, como así decir, humano, para que nosotros podamos conectar con Él. Déjeme darle un ejemplo de lo que está pasando aquí. Imagínese usted que usted es humano y hay una hormiguita ahí en el suelo. Viene esta hormiguita y usted creó esa hormiguita y usted ama a esa hormiguita. Y usted ve que esa hormiguita hace algo malo. Viene usted como humano, quiere mostrarle cómo esto le afecta a usted. Viene usted y se da cuenta que la hormiguita, cuando la hormiguita se siente triste o se siente arrepentida, que se toca la antena. Para nosotros tocarse una antena, una hormiguita, no significa nada. Pero viene Dios y de la misma manera viene y se toca la cabeza. O la hormiga se toca la cabeza. Y cuando Dios se toca la cabeza, eso no significa nada para Dios. Pero Dios le está tratando de comunicar a la hormiguita ese idioma que ella sí entiende. Eso habla de la personificación de Dios. Dios no se arrepiente, pero Dios se presenta aquí en este texto como un humano para que nosotros podamos identificarnos con la profundidad de su dolor. Dice aquí peso literalmente, que le pesó literalmente significa respirar profundamente sin poder hallar consolación. Sabemos que Dios no depende de nada de eso, pero si Dios fuese humano, eso es como Dios Padre se hubiese sentido. Y recuérdense que Dios es santo. Un humano puede sentir, experimentar dolor y no es santo, pero imagínense alguien que es santo y es puro y no puede ver a la maldad. No tenemos ni idea qué significa esto para nosotros. Y por eso Dios quiere mostrarnos y empezar a mostrarnos qué significa
aunque algo alejado de la realidad de quién es Él, eso para Él. Porque Dios nos ama, hermanos, nuestro pecado le causa tristeza en su corazón. Y dice aquí, y sintió tristeza en su corazón. Después de todo lo bueno que Dios había hecho, todo lo lindo, perfección, un hogar, una tierra, una creación linda y pura. No hay otro lugar como la tierra. Un jardín del Edén que Dios con sus propias manos lo hizo para los hombres, para la humanidad. Dios cuidó al hombre. Le dio todo lo bello que le podía dar. Eso no se lo dio ni a los ángeles, pero nos lo dio a nosotros. Y cuando vio lo que habíamos hecho, sintió tristeza en su corazón. Sabemos que Dios no tiene corazón porque Él no tiene cuerpo físico, ni tampoco siente tristeza. Como le dije antes, Dios quiere que entendamos que nuestro pecar le afecta a Él en maneras que no podemos entender. Si nosotros pudiéramos experimentar la tristeza y la repugna y el odio, el asco por lo algo al mismo tiempo, todas esas emociones y aún más al mismo tiempo, esto empezaría a aproximarse en un poquito a cómo Dios ve nuestro pecar. No podemos entender cuánto Dios odia nuestro pecar. También, hermano, porque Dios nos ama, a Dios le pesó haber hecho al hombre. Cuando leí esto, le soy sincero, me dolió. Dice aquí en el versículo 7, se lo voy a leer. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hermanos, somos humanos, somos creación de Dios, fuimos creados buenos. Y mire todo lo que hemos hecho, de lo bueno que Dios ha hecho a nosotros. Nosotros somos lo que está malo con todo el mundo. Nosotros somos exactamente la raíz de que ese pecado ha usado para regar toda esa maldad en la creación de Dios. Como dije antes, Dios no se arrepiente, Dios no se entristece. Esta es una personificación para evocar un poco de simpatía por un Dios que es bueno. Dios toma las emociones humanas para que usted y yo podamos empezar a entender que tanto Dios odia el pecado. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Dios también nos recuerda que Él creó a la humanidad. Y Él dice: yo los crié y yo los puedo deshacer. Yo los puedo destruir. Y que Él puede destruir esto es el único derecho de Dios. Nadie más tiene ese derecho. Dios es el único que creó todo lo que existe y lo que podemos ver. Pero recuerdo, Dios está destruyendo algo bueno. Recuerdo que Dios no está destruyendo algo bueno cuando destruyó esta humanidad en el pasado. Y porque era algo que no era bueno ya. Era algo que era malo y era malo de gran manera. Dios destruyó todo eso, pero salvó a un grupo pequeño. Hermanos, hemos visto que Dios odia de gran manera nuestro pecar. Que ahora sí podemos empezar a entender la paciencia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Que es suficiente en sus motivos para destruir a todos los hombres. Pero Dios hace algo inesperado. Era el derecho de Dios de ahogar a toda la humanidad y a toda la creación. Y salvó una porción de la creación y salvó a 8 humanos. Algo inesperado. Dios decide no matar a todos los hombres. Mas Noé, dice en el versículo 8, halló gracia ante los ojos del Señor. Y eso nos lleva al segundo punto, hermanos. Que Dios
que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esto no quiere decir aquí que Noé era una persona buena, porque sabemos ya que nadie es bueno, solo Dios es bueno. Lo que esto quiere indicar es que Dios sabía que la humanidad iba a llegar a ese fin, y la gracia de Dios empezó a trabajar en Noé, empezó a tocarle el corazón a Noé, empezó a santificar a Noé, y Noé puso su fe en Dios. Y Dios había preparado a Noé como un símbolo de salvación para esa humanidad en esos tiempos. El segundo punto, hermanos, el Dios bueno tiene que salvar del pecado, porque Él es bueno. Él es su beneplácito, es su propósito salvar. Dios es bueno. Él lo había creado todo bueno, y el hombre convierte todo lo creado en algo lleno de maldad. Dios en su bondad salva a la raza humana de la extinción completa. Dios salva a la familia de Noé, eliminando todo lo corrupto por el pecado. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Dios tenía que juzgar, y Dios tenía que apartar, y Dios tenía que matar a esa creación contaminada. Y salvó a 8 nada más, para que la raza humana pudiera continuar y así poder haber una salvación en el futuro, una salvación más eterna. El amor tiene que juzgar y hacer justicia. Y por eso dijo en el versículo 7, y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Recibir justicia que nos conviene, hermanos, es fácil, pero la que no nos conviene es difícil. Y esa fue la ilustración que le di al principio. Todos queremos justicia cuando nosotros somos los ofendidos, pero cuando yo soy el ofendido, no quiero justicia. Lo que quiero es la bondad de Dios. Y eso es lo que ilustra ahí en esa historia del arca de Noé, del diluvio. Ahí podemos ver la justicia de Dios. Y podemos también ver el amor de Dios. El amor de Dios fue tan paciente, hermanos, que dice ahí en la Biblia, quiero invitarle a que usted vaya y lo lea, esta historia del diluvio. Dice ahí que le tomó 100 años construir esta arca a Noé. Era una arca grande, enorme. Él y su familia la construyeron. ¿Por qué tomó 100 años? Pudo haber tomado mucho menos. Dios estaba dando 100 años a los humanos de ese tiempo para que se arrepintieran de su pecado. En su amor y su bondad, aun cuando Dios sabía que ellos ya habían pasado el límite, Dios todavía extiende su mano y le dice a los hombres de ese tiempo: arrepiéntanse. Y ahí está el arca como símbolo, día y noche, presente. Noé trabajando. Ellos podían ver a Noé trabajando. Y ahí estaba esa arca como testimonio para ellos de que venía un juzgamiento, un juzgar de Dios en forma de diluvio. Ellos no hicieron caso. De la misma manera, hermanos, hoy tenemos a Jesucristo como el símbolo de esa arca. Esa arca estuvo ahí por 100 años para que ellos se arrepintieran. Esa arca es el símbolo de la salvación, no de salvación de agua, como en los tiempos que se ahogaron las personas, que fue una salvación física para Noé y su familia. No, esta es una salvación de la vida eterna. Hay un infierno eterno. Jesucristo habló más que nadie sobre el infierno. Jesucristo describe el infierno como un lugar donde los dientes rechinan, donde se queman las personas, sienten el dolor pero no se consume. Es un tormento eterno. Existe ese lugar. Cristo mismo habló de ese lugar. Es más, Cristo fue allí, en lugar mío y en lugar de aquellos que lo han aceptado como Salvador. De la misma manera como esa arca estaba ahí, todas las personas que predican el Evangelio, que comparten el Evangelio, representan esa arca. Solo que ahí en ese tiempo ellos tenían 100 años. Ellos vivían más de 100 años. Pero esos 100 años para nosotros significa que usted tiene
Un tiempo en su existencia aquí en la tierra, para unos es 20 años, para otros es más, 40, 50, 60. Para otros puede que sea 80 o 90. Para unos a otros puede que sean 100 años. Ese es todo el tiempo que usted tiene para poder entrar al arca. Eso es todo. Y déjeme decirle algo. Este mensaje que estoy enseñando, este mensaje que estoy predicando esta mañana va a tener dos efectos en su corazón. Dice la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía a Él. Y hace dos cosas. El corazón está lleno de pecado. El corazón está endurecido por el pecado. Entre más pecado hay en la persona, más duro es ese corazón. Y cuando la palabra de Dios es escuchada, la salvación de Cristo es escuchada, su corazón solo va a tener dos opciones. Y escuche lo que le estoy diciendo. Solo tiene dos opciones. O su corazón se va a poner más duro. Y usted va a decir, esas son fábulas inventadas por los hombres. Y se va a endurecer más su corazón. La otra es la palabra de Dios y su mensaje tienen el poder para suavizar su corazón. Y cuando su corazón es suavizado, la palabra de Dios puede entrar a usted y usted empieza a reconocer que realmente hay pecado en usted. Y ahí es donde empieza Dios a trabajar con usted. Mi deseo es no que usted se sienta incómodo con estas verdades, aunque se va a sentir incómodo. Mi deseo es no que su corazón se endurezca. Mi deseo es que su corazón se suavice con el amor de Dios y vea la paciencia de Dios. Y ver cómo nosotros, todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros y cómo nosotros hemos respondido a Dios. Ese es el deseo de Dios para todos nosotros, que podamos verlo. Y más importante, que podamos ver su salvación. Dios en su bondad salva a la familia de Noé para más tarde salvar a la humanidad eternamente. Esto era la promesa se dio en Génesis 3:15. Recuérdese lo que predicamos la semana pasada. Dijo en 3:15 que un humano iba a salvarnos, que un fruto de la mujer iba a salvarnos. Pero este fruto de la mujer no era Noé. Noé era fruto de Eva a través de las generaciones. Pero Noé nada más apuntaba al Hijo de Dios, apuntaba a Jesucristo. Si toda la humanidad, recuérdese que la promesa era que la salvación iba a venir a través de un humano. Nosotros ahora estamos viendo para atrás en la historia y sabemos que ese humano que habla de Génesis 3:15 era Jesucristo, 100% humano y 100% Dios. Si Dios viene y destruye toda la humanidad, no hubiese habido salvación para los humanos. Son destruidos y no hay esperanza, porque el ADN del humano es consumido. El pecado estaba distorsionando ese ADN de la humanidad, de la imagen de Dios. Pero Dios rescató a 8 y a través de esos 8 en esa arca fueron salvos para que la genealogía de Adán siguiera, de Eva siguiera y eventualmente viniera el prometido Salvador. Dios en su bondad también nos ha demostrado la salvación eterna en Jesús. La salvación del arca de Noé es una sombra de la salvación de Cristo. Apuntaba a Cristo. Dios quiere que usted vea cómo la salvación en el arca de Noé apunta a la salvación de Cristo. Noé no salvó a nadie. Noé no podía salvarse. Noé fue salvado por Dios. Noé necesitaba ser salvo de la ira de Dios y por eso Dios lo buscó. La gracia de Dios estuvo sobre Noé. Noé fue obediente, practicó la fe, construyó el arca en la fe, puso ya a su familia y a todos los animalitos que Dios le había pedido y las aves. Y fueron salvados. La salvación de Noé salvó a 8 personas de morir físicamente, pero la salvación de Cristo salva de un sufrimiento eterno. Por eso cuando miramos la salvación de Noé, era una salvación física nada más,
para que la humanidad pudiera continuar. Pero no podía salvar ni a Noé ni a los que estaban ahí, los 8, de una condenación eterna. Porque ellos, Noé y su familia, actuaron en fe, porque ellos habían creído la promesa de Génesis 3:15, de que iba a venir un Salvador. Noé sabía que él no era el Salvador, pero él sabía, y él había puesto su fe en Cristo, aunque no lo había visto. El arca es una imagen de nuestra salvación en Cristo. Miren lo que dice en 1 de Pedro 3:18 al 20. Esto es interesante. Aquí está Pedro hablando sobre Noé y los tiempos de Noé. Porque también Cristo, dice, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también Cristo, oiga bien, Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos en otros tiempos fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Jesucristo fue al infierno, y todas esas personas que se quedaron afuera del arca, que cuando las olas y el agua del mar los estaban ahogando, se acercaban y tocaban que abrieran a esos espíritus, a esos humanos que estaban ya en el infierno. Jesucristo les fue a testificar que Él era el arca de salvación y que ellos no se habían arrepentido. Y dice allí, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, ya sabemos quiénes son, Noé y su familia y sus hijos, fueron salvos por medios del agua. ¿Cómo, pueda que usted se pregunta, cómo el Dios bueno nos salva en Jesús? Dios hizo un pacto con Noé y Dios quiere hacer ese pacto con usted también. Génesis 6:18 dice lo siguiente: pero estableceré mi pacto contigo. Dios le está hablando a Noé y también le está hablando a usted. Y entrarás en el arca tú y contigo, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. El pacto es que usted tiene que ser hallado justo para entrar en el arca. 7:1 dice: entra al arca tú y todos los que están en tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Hermanos, Noé no era un hombre intrínsecamente justo, su naturaleza no era justo. Lo que pasó con él es que él vio la salvación de Dios, él vio la promesa de Dios y él puso su fe en Dios. Y esa fe es lo que lo hizo a él justo. En esa arca solo había una puerta en el arca. Y de la misma manera, hermanos, Jesús es la única puerta para la salvación. La puerta estaba al costado del arca y cuando todos entraron, Dios mismo la cerró porque era muy pesada. No solo eso, pero después de que Dios la cerró, nadie pudo entrar. Yo me imagino este día, si nosotros pudiéramos encontrar esa puerta enorme que era rampa y era puerta pesada, construida de madera sólida, si nosotros pudiéramos ver eso, tal vez pudiéramos ver cómo los humanos habían rasgado esa puerta tratando de entrar. Jesucristo es la puerta. Esa puerta todavía está abierta. Dios quiere hacer un pacto con usted, como Dios lo hizo con Noé. Y Dios le dice: acepta a mi hijo como tu Salvador. Y tú recibirás eso, ser justo, esa justicia de Dios en tu propia vida. La palabra hebrea nos habla de redención, es la misma palabra en hebrea. Dice aquí que el arca estaba recubierta de brea adentro y de afuera, para que el agua no pudiera entrar, para que flotara. Si esa madera tiene espacios donde el agua podía entrar, todos se ahogan. No, pero estaba revestida de brea por adentro y por afuera. Génesis 6:14 dice: hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y con fuera con brea. Esto nos habla de que Jesús pagó el precio para hacernos justos con su vida. La palabra redención, la palabra redimir, quiere decir que se compra algo que no tiene valor. La muerte de Cristo vino a pagar por nosotros, que estábamos tan llenos de pecado y sin valor, que nada más éramos buenos para tirarlos al fuego eterno y ser consumidos. Nada más servíamos para leña. Pero Cristo, con su sangre preciosa, Él vino a darnos valor, a darnos dignidad a través de Él. ¿Cómo es que Dios salva? ¿Cómo es que Dios salva? Aceptando que Él quiere hacer ese pacto con usted.
Solo los justos serán salvos. Solo Jesús es el único justo. Usted puede ver que todos hemos pecado y vamos directamente al camino al infierno. La puerta está cerrada. Sí, no somos justos, pero Jesucristo hizo algo grande, algo bello. Él, siendo justo, vino y tocó todos los pecados de los que iban a creer en Él y los puso sobre Él mismo. Él murió y fue crucificado. Y toda esa justicia le fue dada a usted. Ya para terminar, Hebreos 11:7 dice esto: por la fe, y aquí está la clave. ¿Cree usted que Jesucristo hizo eso? Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como temor preparó una arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, llegando a ser heredero de la justicia que es según la fe. Si usted quiere heredar esa justicia de Cristo, Jesucristo le ofrece su justicia, le ofrece su salvación. Usted tiene que aceptarla. Segundo, aceptar ese pacto de Dios, reconociendo que usted es un pecador y reconociendo que no hay ni una obra buena que le puede salvar. Tercero, tomar su cruz y seguir a Cristo. Parece imposible seguirlo, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de poder que moraba en Cristo, puede morar en usted si usted se arrepiente y lo acepta como su Salvador. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor amado, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. A veces no sabemos qué tanto, cómo tú ves esos pecados, Padre Celestial. Te damos gracias por mostrarnos qué tanto odias tu pecado. Y lo odias tanto, Señor. Y amas tanto a la humanidad, que diste a tu único Hijo para que todo aquel que en Él crea, en Cristo, no se muera, mas tenga vida eterna. Señor, te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.